Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos y bienvenidos a otro programa desde el Observatorio. Les saluda la doctora Jennifer Castellanos Barreto, ayudante del director del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como todas las semanas, para mí es un gusto saludar a todas las personas quienes se conectan a esta hora a través de Católica Radio y por supuesto a todos los que ven o escuchan la retransmisión de este programa por cualquiera de las plataformas digitales de nuestra querida universidad. Como es de costumbre, por supuesto nos acompaña el director del observatorio y coanfitrión de este programa, el doctor Hernán Vera Rodríguez. Bienvenido, doctor, a un nuevo programa. Saludos, Jennifer, saludos a todos, saludos, doctor Roberto González, invitado de hoy. Es un placer volver a estar con la audiencia. Hoy tenemos un tema interesante en el cual vamos a hablar del salario emocional y sus repercusiones en el mundo del trabajo, que es un tema que marginalmente hemos traído en otras ocasiones cuando hemos discutido nuestros estudios sobre los trabajadores y el COVID, el estudio anterior de los trabajadores y la precariedad laboral en Puerto Rico, pero queremos ver la voz experta del doctor González hoy día y profundizar en ese tema del salario emocional. Así es, doctor. Pues saludamos al doctor Roberto. Bienvenido a este espacio del observatorio. Saludos, Jenny. Saludos, doctor Hernán Vera. Para mí es un placer estar compartiendo con ustedes en este espacio. Un saludo a toda la audiencia que nos escucha y que se conecta, ¿verdad?, a través de este programa desde el observatorio. Me siento muy contento, me siento muy feliz de estar con ustedes aquí compartiendo que tenemos esta oportunidad y específicamente para hablar de este tema que tanto, ¿verdad?, como dice el doctor Vera, a veces se margina y es un hecho. Así que para mí es un placer realmente estar con ustedes compartiendo esta mañana. Pues muchas gracias, doctor. Para nosotros un gusto de tenerlo hoy en el programa. Y bueno, para las personas que no conocen al doctor Roberto González Valles, él es doctor en Psicología Industrial Organizacional de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Actualmente es catedrático y director del Departamento de Psicología del Colegio de Ciencias de la Conducta y Asuntos de la Comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Posee una carrera docente de más de 15 años, director de la Unidad de Investigación y ha sido reconocido como investigador del año en 2 ocasiones por la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Ha presentado ponencias en Estados Unidos, Panamá, Colombia y República Dominicana. Sus investigaciones han sido publicadas en revistas como Puerto Rico, Panamá, Costa Rica y Colombia. Conferenciante internacional a distancia con la Universidad Pontificia Bolivariana en Santander, Colombia. Certificado como coach y conferenciante por el grupo de John Maxwell. Ha dirigido innumerables proyectos de investigación, tesis y disertaciones. En su práctica privada se desempeña como consultor organizacional, ofreciendo talleres, seminarios y charlas para educadores, supervisores, estudiantes y empleados de diversas organizaciones en las áreas de liderazgo, motivación y relaciones laborales. Colaborador en actividades para padres que han experimentado la pérdida perinatal. Pues con esta breve reseña, nuevamente le damos la cordial bienvenida al doctor Roberto. Y me gustaría que el doctor Vera, antes de comenzar, nos diera si quiere una introducción, una contextualización al tema que estaremos abordando el día de hoy en el programa. Claro, Jennifer, por supuesto. Mira, la Fundación BBVA, ¿verdad? La Fundación del Banco Bilbao Vizcaya, define el salario emocional como un conjunto de beneficios no económicos que hacen sentirse cómodos a los empleados de una empresa y contribuyen a mejorar su calidad de vida. Vamos a recordar otros programas, ¿verdad?, en los cuales la audiencia nos ha acompañado, donde nosotros hemos hablado del tema de la gran renuncia. Y recordemos también cuando les dijimos que presentamos los resultados de nuestro estudio sobre la situación de los trabajadores en Puerto Rico durante la pandemia del COVID-19. Y en aquel entonces se hablaba de que este fenómeno de la gran renuncia provoca que muchos empleados no vuelvan a sus trabajos después de la pandemia. Quizás porque se ha dado un replanteamiento en sus vidas de cuál es mi relación con el trabajo, de si yo voy a vivir para trabajar o voy a trabajar para vivir. La respuesta que se ha dado en Puerto Rico, y a mí me parece que en otros países del mundo, es pensada desde el lado de lo económico. La gente no vuelve a trabajar porque el costo de vida ha aumentado, es la tesis o la hipótesis
que el patrono común y corrientemente se plantea. Si yo aumento el salario, la gente va a volver al trabajo, vamos a tener el mejor recurso humano. Y ayer precisamente tuvimos un foro en la Pontificia Universidad Católica donde trajimos un economista y hablaba de estos señores que pintan, ¿verdad? Le dicen los guindoleros, ¿verdad? Que pintan edificios. Y dice, mira, ya no conseguimos ese tipo de empleados ni por $300 el día. Wow. Ni por $300 el día. Así que el salario económico, ¿verdad? El salario es algo importante porque nosotros todos trabajamos porque tenemos necesidad, ¿verdad? De allegarnos a aquellas cosas que son necesarias para la vida diaria y para tener un futuro mejor también. Pero ciertamente el trabajo está rodeado de ese yo no sé qué que tiene que ver con esos aspectos emocionales que los teóricos le han llamado el salario emocional y que el doctor González nos va a ayudar a desenmarañar en el día de hoy. Claro que sí, y Hernán, comparto contigo, ¿verdad? Cuando se dice que por la tradición siempre se habla siempre del salario económico y los patronos tienen siempre esta visión de que un empleado yo lo mantengo realmente en este puesto de trabajo por lo económico. Y casualmente también estuve escuchando a través de las redes cuando dio la ponencia del economista y él tuvo un punto bien grande. O sea, la gente no está llegando a los trabajos no porque no se le está pagando, es porque realmente están demandando algo más allá que un salario económico. Y tradicionalmente esto ha sido como una disputa entre las empresas. ¿Qué le voy a ofrecer aparte del salario económico a este empleado para yo retenerlo? También después de la pandemia, donde se destapó todo lo que se puede hacer sencillamente de un trabajo remoto o híbrido, trajo como unas consecuencias un abrir de ojos a esta nueva generación que está entrando a trabajar. O sea, realmente no necesito tanto el salario económico, necesito también una parte emocional que me compensa y que me mantiene feliz y contento trabajando para X o Y empresa, porque me está ofreciendo algo más allá que lo monetario. Y lo vemos a diario, los estudiantes mismos nuestros de nuestro programa de psicología industrial, esta generación que está llegando, demandan una parte más emocional que la parte económica. Hay quien permanece en este trabajo no tan solo porque quizás puedo moverme y tener un trabajo con un mejor salario, pero me quedo en este porque en la área emocional me siento satisfecho. Y vemos un empleado comprometido, vemos un empleado que no se ausente, un empleado que aporta de cierta manera a ese empleo, sencillamente porque le estamos dando una parte emocional necesaria para mantenerlo ahí. Claro. Y eso es lo que compete a todo lo que viene cuando hablamos de salario emocional. Casualmente comentaba fuera del aire con Jennifer que yo estuve reunido este fin de semana con uno de mis sobrinos que tiene unos 30 años, está en el área laboral y me dice, tío, yo no vuelvo a un trabajo de 8 a 5. El próximo trabajo que me tienen que ofrecer híbrido, que yo pueda estar desde mi casa y ofrecerme la flexibilidad y lo que no me están ofreciendo monetariamente. Me lo dijo así claramente. O sea, que vemos una tendencia a esa búsqueda más allá de esos factores extrínsecos, que en donde caen los emocionales, para la retención de un empleado en una empresa. Jennifer. Sí, ahí yo quería aportar varias cosas y es entender que el salario emocional suma a lo económico, no propiamente, y esto para que no nos malentiendan que se reemplaza, porque tú no vamos a pagar, ¿verdad? Exacto, no, pues mira, te pagamos el mínimo porque pues tampoco es que tiene que haber un balance. Claro, y eso lo trajimos en otro programa donde hablamos de la función social de la empresa con el invitado español, que se me olvida el nombre, que me va a perdonar en este momento, pero hablamos en el programa anterior que realmente el salario tiene que ser digno y hablábamos de un salario digno que le permita a las personas no solamente sufragar sus gastos, sino también poder disfrutar de aquellas cosas de ocio y recreación. Es que no podemos olvidarlo que hay unas necesidades básicas. Claro. Y entonces no podemos bajar los salarios y darle más emocional porque no vamos a hacer nada. Claro. O sea, hay que mantener como un balance entre ambos. Y que ahorita la vida, pues como bien lo dijo el doctor Vera, aumentó, ¿no? Con lo de las crisis que hay mundialmente, pues el costo de vida se ha vuelto más caro. Y hablando en cuestiones más locales, Puerto Rico está bien caro para
para poder vivir como tal. Entonces, no necesariamente significa que el salario emocional vaya a reemplazarlo, o sea, no vas a reemplazar lo económico. Y en este sentido, cuando hablamos esto de por qué la gente ahorita busca esas otras cosas emocionales, por decirlo así, o encasillarlo, es porque ciertamente después de aunque ya existía, y es un término bastante usado principalmente para Latinoamérica y España, que son las principales investigaciones sobre el salario emocional. Y pues aquí en Puerto Rico se ha venido como tratando, abordando, trayendo a la colación para quizás encasillarlo y poder decir, mira, estas son las cosas que de alguna u otra manera no hacen parte de lo económico, pero es algo que le da como ese bienestar a las personas, que a eso va el salario emocional, ¿no? Y lo que buscan ahora las personas, de acuerdo a la tendencia, al índice de tendencias que sacó Microsoft, es uno, el bienestar, o sea, que donde yo esté trabajando me sienta sano y salvo, seguro, y el bienestar también incluye toda la parte interpersonal, las relaciones humanas, y dos, la flexibilidad. Y has dado un punto bien importante cuando dices las personas de ahora que buscan empleo, las personas de ahora. Estamos hablando de unas generaciones y la doctora Ángela Velázquez, ¿verdad?, es muy experta en esta área y no podemos eliminar ese concepto generacional. Esta generación de personas de ahora están demandando, o sea, sí, damos un salario digno, pero demandan este bienestar emocional. Otra generación a la que estábamos, ¿verdad?, cuando crecimos, la mía, la de muchos, eso no era como algo contemplado, era producir para que me pagues. Lo emocional estaba ahí, pero no era necesario. Y teníamos este empleado que tú le dabas un aumento en salario, le dabas un aumento en tareas y te producía, y lo emocional ahí quedaba escondido. Esta generación que se levanta hoy en día y la que está entrando al ambiente laboral, está demandando que ese bienestar, ese balance, y de eso hay muchas investigaciones también que se han trabajado dentro de nuestros estudiantes, ese balance entre trabajo y familia, que incluye esta parte emocional, que no podemos olvidarnos que es necesaria para conseguir esa fidelización de ese empleado a ese empleo y mantenerlo conmigo, porque le estoy dando un salario, pero le estoy dando un beneficio que lo mantiene emocionalmente capaz de realizar un trabajo. Exacto. Y ahí es bien importante para las organizaciones, y quizás lo había comentado en otro momento con el doctor Vera, y es el tipo de contrato que se le ofrece a los empleados, ¿no? Pues donde tú no tienes seguridad, ¿tú qué vas a buscar? Un lugar donde te sientas seguro. Entonces, si empezamos por eso, donde la organización no te ofrece ningún tipo de seguridad, estabilidad, pues ¿cómo quiere que esa persona no rote cada 3 años? Y eso tú conoces porque es el contrato psicológico. Claro. Lo que se toca mayormente con ese contrato emocional. Aparte, te voy a contratar para X o Y función, pero ¿qué parte psicológica y parte, ¿verdad?, ese contrato psicológico, que es la parte, como decimos yo, fantasma escondida, que está ahí, le voy a proveer? Para yo entonces que tengo un empleado, obviamente con las competencias, porque se supone que busquemos por competencias, claro, pero que esas competencias se vean alineadas con lo que emocionalmente demanda. No sé si les parece que, ¿verdad?, tengo una propuesta aquí, ¿verdad?, que es que las organizaciones que quieran ser competitivas en el mercado laboral, en el reclutamiento de empleados, tienen que tener 3 componentes. Primero, un salario económico, como lo hemos conocido, competitivo. En segundo lugar, unas prestaciones. Fíjate que esa es un área gris entre el salario económico y el salario emocional. Unas prestaciones o beneficios marginales adecuados y quizás ajustados a la necesidad del empleado. Y de eso podemos hablar ahorita. Y en tercer lugar, pues un programa vigoroso de salario emocional. En el medio de las prestaciones, digo yo, ¿verdad? Yo sé que es difícil de instrumentar, Roberto, pero en los libros de psicología industrial organizacional de hace por lo menos 20 años, se habla de un sistema de beneficios tipo cafetería, ¿verdad? Tipo cafetería significa como aquellas cafeterías que todavía existen, que uno va con una bandeja y tú dices, dame de aquello, dame de aquello, dame de lo otro. Que puedas escoger. ¿Verdad? Porque para una familia o para un empleado puede ser más necesario el que en ese paquete de beneficios, porque no tiene hijos, haya un programa donde puedan
aportarle al pago por el cuidado de un adulto mayor, por ejemplo. Mientras que para otro empleado sería más importante una aportación al cuidado infantil diurno. Para otro empleado sería el uso del gimnasio, ¿verdad? Así que estas organizaciones lo que hacen es que le ponen un tope a las posibles prestaciones o beneficios marginales que pueda recibir un empleado. Hay empleados aquí en la universidad que dicen, yo no necesito el seguro médico, no hagas aportaciones al seguro médico porque mi esposo o mi esposa trabaja en otro lado y tiene un seguro médico que me cubre. Pero esa aportación que me ibas a dar en el seguro médico, que no me vas a dar, pásamela a otra parte del paquete de beneficios. Apórtamelo al retiro. Exacto. ¿Verdad? Retiro. Así que, ¿verdad? Hay muchas visiones. Hay un libro, ¿verdad? Que pueden buscar en Amazon. Yo no gano nada. Se llama The New Pay. Y hay varias versiones, ¿verdad? Varias ediciones, donde trae estos programas alternativos, ¿verdad? De cómo crear estos paquetes de beneficios adecuados para los empleados. Sé que no es directamente relacionado con el área de salario emocional, pero como te dije, es un área gris entre ambas. Pero es algo que complementa. Mira, recientemente, por decirlo con experiencia, hace como 3 semanas tuve la oportunidad de pasar por un proceso, me invitaron a ser parte de un proceso de reclutamiento, de entrevista en esta organización. De los 5 candidatos, 3, las preguntas que decían eran directamente relacionadas a qué beneficios me vas a ofrecer. O sea, más allá, no preguntaban cuánto me vas a pagar al año, ni cuánto es el salario. Inclusive un candidato, y lo recuerdo muy bien, me dice, yo soy recién casado, no tengo hijos todavía, pero en vista de que tenga hijos, ¿cuáles van a ser los beneficios después? O sea, ¿hay algún cuidado, hay alguna aportación? O sea, y te digo que realmente el ranking de edad de estos candidatos era entre los 28 a los 33 años. Y estábamos hablando de puestos de trabajo en el área administrativa. Y de los 3 te digo, ninguno preguntaba por el salario. Ellos más o menos entendían cuánto era el salario que había, pero era directamente, y en verano, y las vacaciones, y yo puedo hacer esto, y el trabajo puede ser híbrido, y me puedo ir a casa. O sea, vemos una tendencia a lo que estamos discutiendo. O sea, este tipo de, como dice el doctor Vera, este tipo de concepto de cafetería, estoy aquí, pero ¿qué voy a obtener por parte de esta empresa? Y era bien curioso porque una vez terminamos realmente este proceso de entrevista, nos mirábamos lo que estábamos y vieron la tendencia. Más que ustedes entrevistarlos, estaban entrevistando ustedes, que es una nueva tendencia. Es una nueva Sí. tendencia. Sí. O sea, inclusive aportó también, preguntaban sobre retiro. Claro, y es bueno porque eso deja ver qué es lo que están necesitando las personas en la organización, porque el problema es que a veces se comienzan programas sin consultar la necesidad de los empleados y realmente los programas de beneficio fracasan, porque es que eso no era la necesidad de las personas. Entonces, por ejemplo, poner un cuidado para niños cuando solamente de 300 trabajadores, por ahí 3, 4 tienen hijos, y eso asumiendo que no, sí, que estén en tiempo de que tengan cuidado, ¿no? Correcto. Entonces, si no indagan por las necesidades o no investigan por las necesidades, pues los programas tienden a fracasar. Inclusive uno de estos candidatos nos dijo a los entrevistados, yo tengo otra oferta de empleo. Lo que pasa es que realmente me han hablado de que esta empresa tiene mejores beneficios. Por eso, si me ofrecen una oferta de empleo, me quedo con ustedes. Así uno nos dijo. O sea, que ya el candidato va. No como el candidato quizás como iba yo, como iba Hernán, al momento que uno iba en la expectativa de que nos iban a ofrecer. No, ya ellos te traen la bandeja, como dice Hernán, a ver qué voy a escoger. Porque demandan esta situación. Igualmente uno preguntó hasta, ¿hay posibilidad de yo hacer inversiones en acciones de la empresa? Wow. O sea, a ese punto. Y vamos, hay empresas en las que el empleado hace inversiones dentro de la misma, ¿verdad?, empresa. O sea, que van buscando más allá del salario estos beneficios marginales y esta parte que tiene que ver relacionada con el salario emocional. Claro, y hay que ver que la parte de la preparación de ese candidato puede ser un motivo de intención de abandonar el empleo más adelante, porque entre más preparación yo tenga, más posibilidades tengo de buscar un empleo mejor pago, mejor remunerado, con mejores beneficios. Entonces, si tú no le estás ofreciendo eso a ese candidato o a ese posible colaborador en la organización, pues de seguro más adelante se va a ir. Se va a ir. Entonces ahí vemos el que va y viene en las empresas y por qué entonces tenemos que hacer el análisis, por qué se me ausenta, por qué me renuncian, por qué van y vienen.
No le estoy proveyendo lo que realmente están demandando de la parte marginal y de la parte emocional, que es lo que requiere ese empleado. Sí, y aquí es importante es, lo que sirvió en el pasado ya no sirve en el presente, o sea, el trabajo cambió, las personas tienen otra mentalidad, desafortunadamente pasamos crisis que nos hacen reflexionar frente a qué quiero yo en mi vida y cómo me quiero ver y cuál es mi propósito de vida, porque ahora hablamos del propósito de vida. Pues entonces el trabajo es una parte importante, pero no es indispensable ahora para las personas. Y con la pandemia del COVID-19 destapó claro. la caja de Pandora, porque se pudo comprobar que muchas cosas se pueden hacer de manera, ¿verdad? Híbrida, remota, y puedo obtener unos beneficios adicionales. Pero ¿qué pasó si estábamos en pandemia y lo puedo hacer? ¿Por qué no puedo seguirlo haciendo? Claro. Sí, yo creo que los libros de gestión de recursos humanos o de talento humano hay que votarlos y hay que volverlos a hacer. Actualizarlos. Entonces es un llamado, ¿verdad? A todos los profesionales de recursos humanos a mantenerse al día en las nuevas tendencias, porque el panorama ha cambiado. Sí, y ahí escuchar a los profesionales, ¿no? Porque hay muchos, y hablando de la profesión en psicología industrial, que tenemos nuevas propuestas, que vemos la necesidad de las personas, pero la alta gerencia se niega, ¿no? Porque como digo, lo que funcionó en el pasado quiere que siga funcionando, pero oye, eso ya está mandado a recoger. Es un llamado a la reestructuración total de la manera de trabajar y de contratar y reclutar. Pues magnífico, doctores. Vamos a una pausa y ya regresamos desde el observatorio. Desde el observatorio, bajo la lupa, acciones con propuestas. Amigos, estamos de vuelta desde el observatorio, hoy hablando sobre la importancia de los incentivos emocionales para la salud emocional de los empleados. Hoy tenemos, por supuesto, un invitado especial, el doctor Roberto González Valles. En el segmento anterior hablábamos un poco sobre qué es eso de salario emocional y bueno, entramos en una controversia sobre estas implicaciones y las diferencias con el salario económico, por decirlo así. Pero en este segmento me gustaría darle el micrófono al doctor Roberto para que nos contara un poco de esos ejemplos que podemos tener en las organizaciones de salario emocional, o sea, cómo podemos implementarlo y cómo pueden evidenciarse esos salarios emocionales. Claro que sí. Y comentábamos fuera del aire que realmente las organizaciones tienen que reestructurarse y repasar su paquete de beneficios que estamos, ¿verdad?, ofreciendo a los empleados. Hay que pensar realmente qué le vamos a dar, o sea, desde la parte emocional. Y una cosa que yo siempre he resaltado es que la empresa tiene que ocuparse de ti como empleado, o sea, ¿dónde tú estás? ¿Cómo tú estás? ¿Cómo estás en salud? ¿Te enfermaste? ¿Por qué estás faltando? ¿Qué te pasó? Eso tenemos que estar bien pendientes. Mira, una cosa tan sencilla, yo recuerdo cuando el huracán Fiona nos aceptó, yo sabía dónde estaba cada uno de mis empleados, porque yo me ocupé de, si no conseguirlo, ir por lo menos tocar base en su casa y ver cómo estaban. Y eso es parte de lo que estamos en salario emocional. Estás dando, wow, el jefe, por decirlo así, vino y me visitó y me trajo hielo, me trajo botellas de agua. O sea, ¿por qué? Porque es la parte emocional de ese empleado. O sea, esta semana estamos celebrando la semana del asistente administrativo. Pues yo tengo un asistente administrativo y más allá de una compensación monetaria, ¿qué le estoy dando? Un reconocimiento. Y hay que empezar por los reconocimientos por el trabajo que realiza ese empleado. Eso es lo que tiene que ver con la parte emocional, que yo me ocupe, y a la vez que yo me ocupo y reconozco su labor, logro que ese empleado se mantenga fiel a mi compromiso con nuestro trabajo. Aquí por ejemplo, en la Universidad Católica tenemos empleados comprometidos totalmente que llevan años de años, pero es por esa fidelización, porque la universidad les ha proveído de ese proceso y se sienten a gusto trabajando en ella, porque ven esa parte emocional que quizás en otro trabajo no lo han tenido. Aparte de eso, pues obviamente hay que reconocer que los beneficios marginales hay que mejorarlos. Estábamos comentando fuera de cámara que ya las empresas se han movido a unas maternidades y unos tiempos por maternidad más amplios. Ya en vez de 2 meses, ya hay empresas que han aumentado y ofrecen 4 meses a la madre, ofrecen al padre 1 mes de paternidad totalmente pago. Hay quien ofrece aportaciones al plan de 401k más alto. Claro. Hay empresas que ofrecen que el empleado pueda invertir y realizar inversiones en ella, en parte de sus acciones. Estamos hablando que a veces ofrecen aportaciones al plan médico para el cuidado de un adulto mayor. Eso también se está viendo. O sea, es una manera de comenzar a fomentar
ese detalle con el empleado, ocuparme más de la parte humana de este empleado que tengo, más allá de compensar en la labor por un salario mínimo. Esa comunicación que yo tengo que estar con él. O sea, tengo un empleado que de momento se me fue para la sala de emergencia. Yo tengo que conocer por qué, qué pasó, dónde está, cómo está, qué necesita, qué vamos a hacer. Entonces, esa parte que tiene que ver con la solidaridad con el compañero es parte de lo que recae dentro de lo emocional. De beneficios marginales y paquetes podemos hablar toda la mañana. De brindarle realmente remuneraciones para comprar, por ejemplo, uniformes, desde generalmente gimnasios en los trabajos, desde cuidos para los niños en el área de trabajo. Los wellness centers. Los wellness centers. Estas compañías que ahora te llevan el laboratorio al trabajo, te llevan el doctor al trabajo, o sea, para que tú mantengas, ¿verdad?, unas óptimas condiciones de salud en esos empleados. O sea, hasta masajista. Para hasta que te sientes, saca tu tiempo, imagínate. Masajista. O sea, vemos una combinación de todo y compartimos también fuera del aire de las teorías que tienen que ver con psicología industrial, estas teorías de Herzberg, de Maslow, que enfatizaba en esto. O sea, realmente para no es lo mismo yo tener un empleado trabajando al sol o en una organización donde realmente no son los mejores mobiliarios orgánicos o el mejor ambiente de trabajo que aquel que está con todo su como digo yo, con su escritorio bien, con su iluminación bien, con su aire acondicionado bien, trabajando, y lo tengo contento y lo tengo feliz. La parte emocional, más allá de la parte salarial. Fíjate, Roberto, aquí pienso que los empresarios en Estados Unidos, por no hablar de todo el mundo capitalista, estuvieron mal informados con estas tendencias al neoliberalismo. Entonces tú recordarás que había una gran tendencia a no dar empleos a tiempo completo. Claro. En un momento eso se puso de moda. Se puso de moda. Y entonces a recortar personal y a no dar beneficios marginales, pues porque allí había una cola de personas que si este se me iba, yo tenía 20 más. Y fíjate el entramado que creamos, que ahora para la pandemia, pues hay que desarrollar todos unos nuevos sistemas, porque rompimos lo que tú decías ahorita, el contrato psicológico con los empleados. Claro. Se rompió. Entonces ahora hay que restablecer este nuevo contrato psicológico donde estos aspectos emocionales pues son parte fundamental del mismo. Fíjense, en nuestro estudio de los trabajadores y el COVID entramos en un área relacionada con esta. Y fíjense que son temas que cuestan muy poco, si algo. En una de las premisas le preguntábamos a los trabajadores si su organización otorgaba premios que destacaran la labor de los empleados excepcionales. ¿Cuánto puede costar un trofeito? ¿Cuánto puede costar una bonificación? Exacto. ¿Verdad? Un detalle. Un detalle. Pues fíjate, ahí casi el 73% de los empleados dijo que estaba en desacuerdo, que en su organización no había un sistema de premiar, de destacar de alguna forma la labor de ese empleado excepcional. Incluso de elogiar, que eso no tiene costo. Claro, esa es otra. Y elogiar y reconocer en el tiempo determinado. Oh, claro. O sea, si, por ejemplo, está la semana del asistente administrativo, esta es la semana del asistente administrativo. No, ¿Por qué la voy a elogiar el mes después? Sí. Y a veces eso se está fallando. Y quería mencionar esa parte que bien lo traes del estudio de los trabajadores, porque ese 70% era de pensar, de impactante. Sí. Y comentaste que se rompió el contrato psicológico porque volvimos y teníamos los empleados y sentían lo que descubrimos que era soledad laboral. Claro. Y a mí sentían solos. Y cabe destacar que a veces la gente no ve la importancia del reconocimiento para la retribución, por ejemplo, en la organización económicamente. Y aquí me permito traer información de un informe que sacó Gallup sobre el reconocimiento, y dice a nivel mundial, uno de cada cuatro empleados en la base de datos de Gallup está totalmente de acuerdo en que ha recibido reconocimiento o elogios por hacer un buen trabajo en la última semana. Descubrimos que si una empresa mediana, en nuestra base de datos duplica esa cantidad de empleados que está totalmente de acuerdo con este elemento, es decir, reconocimiento, esta empresa podría aumentar una mejor productividad en un 9%, disminuir un 22% los incidentes de seguridad laboral y disminuir el ausentismo en un 22%.
Es decir, que realmente sí hay ganancias. ¿Y cuánto ganaría la empresa? Entonces ellos dicen que más o menos en Estados Unidos en promedio una empresa de 10,000 empleados, esto debería ser cada estudio, las organizaciones más pequeñitas, pero más o menos con 10,000 empleados, al año casi de 92 millones ganarían en productividad de los empleados, ganarían cerca de 3 millones en la disminución de las lesiones, es decir, de incidentes de seguridad, y ganarían más o menos casi 4 millones en ausentismo de las personas que no se ausentan por motivos válidos. ¿Por qué? Porque ellos dicen, si la persona no se siente comprometida, no se siente a gusto, no se siente satisfecha, no siente que el trabajo le da felicidad, pues una mañana se levanta y dice no voy al trabajo hoy porque estoy cansada o emocionalmente no me siento disponible o porque sí, la excusa puede ser estoy enferma, ¿no? Tengo una ausencia. Y si quieres quítame el día, exacto, y tengo una ausencia injustificada. Claro, eso en muchas organizaciones provoca muchos retrasos en la productividad y bueno, y muchas veces esas personas que faltan son las personas que manejan un programa, que son un pilar fundamental para el otro proceso, ¿no? En la organización, y eso trae retrocesos, por lo tanto pérdidas para la organización. Fíjate cómo eso compara, ¿verdad? Fíjate el potencial de un halago, el potencial de una felicitación, ¿verdad? Pero cuando vamos a nuestro estudio, había una premisa que decía, recibo halagos o felicitaciones de mi jefe por cumplir los objetivos de la organización. Más de la mitad, el 51% de los participantes del estudio, que eran 900 y tantos, decían que estaban en desacuerdo, que no estaban recibiendo en plena época del COVID. Imagínate. En plena época del COVID ni siquiera tenía una felicitación, ni siquiera tenía una palmada en la espalda. Ni siquiera quizás tenga una llamada para saber cómo está. Exacto. Para preguntarte, ¿Cómo se ¿necesitas algo para continuar trabajando? ¿Cuántos de nosotros nos fuimos a trabajar y cuántas personas se fueron a trabajar, ¿verdad? Con esto del COVID? Se encontraron en la casa que no tenían las herramientas para traer. ¿Y cuántas empresas llamaron a sus empleados a preguntarle qué necesitas? O sea, vemos unos factores aquí bien importantes cuando revisamos esa plantilla de beneficio, esa plantilla de desarrollo regional. ¿Qué ganamos? Compromiso, satisfacción y satisfacción emocional. Claro. O sea, 3 componentes base para yo mantener un trabajo de una organización en óptimas condiciones, porque como tú mismo estás hablando del estudio, o sea, menos ausentismo, más compromiso, mejor clima organizacional, que es realmente lo que aspiramos todos en nuestras organizaciones de trabajo. Y eso es bien importante, pero ahí cabe destacar que es un proceso de la cultura de la organización. Así que eso no se comienza de la noche a la mañana. Si las personas líderes en las organizaciones quisieran implementarlo, oye, estos son procesos estratégicos, pero estratégicos donde tú te comprometas de corazón, es decir, donde tú sientas realmente la necesidad de implementar esto por el bien de las personas. Porque cuando es simplemente estrategia, realmente por aumentar la productividad, queda ahí. Esto tiene que ser realmente con un propósito sentido, no por hacerlo simplemente, porque si no la gente se da cuenta, la gente no quiere sentirse usada, ¿no? Que, ay, sí, como el chichichaja, como que te quieren, pero realmente saben que es por un beneficio secundario. Que no hay una continuidad, o sea, es que no la hay algo estrategia, genuino. implementarla y continuarla. Y entonces, ¿esto qué es? Un llamado de cambio de mentalidad desde los líderes de las organizaciones, desde la administración, quienes mandan en la organización, por decirlo así, desde ahí en adelante, desde la cabeza de la organización, tiene que funcionar y tener esto como una cultura, no como una estrategia simplemente, es una cultura dentro de la organización para que funcione. Lo vimos cuando, y el doctor Hernán verá esa parte también, cuando vino la reestructuración de la ley 7, que se le quitaron tantos beneficios a los empleados del gobierno, vamos, que siempre, ¿verdad?, se critica la estructura gubernamental, ¿verdad?, como están, y la productividad, servicio, pero había unos beneficios que mantenían a la gente. Yo recuerdo de mi generación que querían entrar a trabajar a un puesto del gobierno de Puerto Rico, y unas personas, yo recuerdo, me decían, no, porque tengo retiro, no, porque me pagan los estudios, no, porque, o sea, había una serie de beneficios, claro está. Hay quien abusaba de esos beneficios, ¿no? Porque en todos los trabajos, pero habían personas que se mantenían ahí porque por ese compromiso que tenían. Y de ahí lo difícil de reclutar ahora para el gobierno. La policía al retiro se le quedó en un 40 y tanto % de lo que habían aportado. Entonces, personas con otras opciones laborales
¿se verán abocados a entrar en una carrera en la policía? A mí me parece que no. Y en todas las áreas. O sea, yo conozco, por ejemplo, familias y papás de mis amistades que se retiraron con un 75% De un salario un decente. salario decente. Ujú. Y hoy en día no llegamos ni quizás ni al 25%. Claro. Y entonces eso atrajo que pues, también una desilusión, a la búsqueda, el buscar empleo fuera de este país, un cambio de mente, ¿verdad? Organizacional distinta que se ha dado en muchos empleos, pero en otros todavía seguimos con la mente estructurada, que no se han establecido unas estrategias para entonces renovar esta plantilla y atraer empleados a esto. Fíjate, vamos a repasar aquí a Herzberg, ¿verdad? Herzberg tiene un artículo, aparte de unos libros, ¿verdad? Y unas investigaciones, pero hay un artículo famoso que han tirado 2 veces en el Harvard Business Review que dice una vez más cómo motivar a mis empleados. Y Herzberg dice, hay unos factores del trabajo que les llamamos los factores higiénicos, que tienen que estar ahí. Que no podemos sacarlo. No los puedes sacar, pero tampoco, no es, vamos a decir, son los componentes mínimos para lograr que las personas permanezcan en su empleo. Si no están, la gente echa a correr. Y ahí está el salario, ahí están las relaciones con el supervisor, ahí están las relaciones con los compañeros de trabajo, ahí está esta serie de elementos. Por otro lado dice, ¿qué me motiva? Pues a mí me motiva un trabajo que sea retante. Así que hay quizás que entrar también en elementos de a veces delegar unas tareas en el empleado y quizás eso es salario emocional porque eso te hace sentir bien, ¿verdad? Descubrir ese talento que tiene el empleado. Entonces le delego al empleado unas tareas y le doy una retroalimentación efectiva de cómo lo hizo. Así que ahí tienes un elemento de cómo motivar, de que el trabajo sea retante en sí mismo. Así también, pues el reconocimiento, el motivo de logro. Así que tienes unos elementos, fíjate, no económicos o marginalmente económicos, que son los que Herzberg en los 70 los y por eso en su teoría. Establecen la teoría, que estos son verdaderamente los factores que motivan y que hacen que el trabajador, cuando el despertador suene por la mañana, no diga, ay caray, otra vez voy a trabajar, ¿no? Sino que diga, qué bueno que me voy a trabajar. Y Herzberg en su teoría, como tú bien explicas, establece como diríamos la zapata. Claro. O sea, hay unas cosas que tienen que estar ahí, hay unos elementos base para ese empleado. Pero tengo que entonces añadirle para poder descubrir empleado. Por ejemplo, hay muchas compañías que han desarrollado programas de descubrir talentos. Y ahora han implementado, por ejemplo, organizaciones un poco más grandes de la creatividad, incentivar la creatividad de los empleados. Entonces, por ejemplo, las personas pueden tener diferentes propuestas individuales o en equipo para mejorar algo al interior de la organización, algo en el servicio, algo en la productividad, algo, y entonces reciben como horas adicionales, se les quitan como ciertas funciones dentro de la organización, pero se les da más tiempo en que produzcan algo para la organización. Y le estoy dando la oportunidad a ese empleado de mezclarse y trabajar directamente con algo que le gusta dentro de su empresa y sentirse que está aportando. Claro, sí. Espérate, sí. Están viendo más allá del trabajo que yo hago de este puesto, pero es que yo también puedo trabajar en esto y estoy aportando de esta manera. Fíjate, me recuerdo, no digamos el nombre porque estoy seguro que lo sabes, pero te recuerdo que nosotros hemos tenido cerca de 2 estudiantes que yo recuerde que trabajaban en una compañía aeroespacial, y hasta ahí lo voy a dejar. Y que la compañía aeroespacial les pagaba sus estudios universitarios hasta el doctorado. Podía ser certificación, podía ser maestría, podía ser doctorado, en áreas no relacionadas al trabajo que ellos desempeñaban en la compañía aeroespacial. Así que si tú lo miras desde una perspectiva cerrada, con la mentalidad... pero ¿qué me va a producir? ¿Qué me vas a producir? O lo que cualquiera con 2 dedos de frente diría, es que se va a sacar un doctorado en otra área y se va a arrancar y se va a ir. Se me va a ir. Ese es el primer pensamiento que viene. Sí, pero fíjate, entonces la mentalidad allí es, esta persona mientras esté, va a estar produciendo, va a estar contento, va a estar amarrado. No solo eso. Estos chicos acumulaban, en horas de trabajo, acumulaban horas de estudio. Así que tenían un banco de horas de estudio
donde ellos decían, me voy tal día, tal mañana, porque tengo que hacer una presentación. Porque acomodaban, ¿verdad?, un banco de horas. Así que fíjate qué visión tan paradigmática, de nuevo paradigma de gestión de recursos humanos. Y que humanos. rompe con las barreras, porque siempre se piensan, tienes que estudiar algo relacionado para que me puedas seguir produciendo. Sí, Entonces, es como a tener ese empleado atachado. No, te vas a estudiar, pero te quedas conmigo. No, es un cambio totalmente de mentalidad. ¿Por qué? Porque mientras esté estudiando, qué sé yo qué, 3 años, 4 años. Son 3 años que me va a producir al contento. Máximo. Sí. Contento, porque le estoy dando algo de beneficio. Exacto. Y si uno lo piensa, por ejemplo, donde uno se queda, donde uno se siente querido, y eso son cosas que le hacen sentir querido a las personas. Si no te sientes querido, pues como en una relación no te están queriendo, no te están dando cariñitos, no están valorando tu tiempo, ¿tú qué haces? Pues te vas. Claro, no te están valorando. Entonces, esas cosas que nos hacen sentir queridos, que nos hacen sentir que valoran como tal nuestro esfuerzo, es lo que nos hace quedar ahí. Es lo que nos mantiene en este compromiso y en este sentido de pertenencia. Y de saber de que no voy a encontrar otro lugar así. Y como dijimos, tú levantarte por la mañana feliz y contento porque vas para un lugar que te sienten valorado. Exacto. O sea, que te reconocen tu labor, que saben quién tú eres. Eso es parte también de darle ese sentimiento de importancia al empleado. Fíjate, estábamos hablando ahorita de que en Puerto Rico y en muchos países el mínimo es el máximo. Si la ley me dice que tengo que pagar $10 la hora o 10 tanto la hora, pues ¿cuánto paga el patrono común? 10 y pico la hora. Si me dice que tengo que dar tantos 15 días de vacaciones el mínimo, pues damos 15 días de vacaciones. Así que tendemos, y no es la primera vez que lo digo en el programa, a la tacañería, no solo económica, sino a la tacañería emocional también. En beneficio. Así que fíjese que el nuevo lugar de trabajo o la nueva forma de reclutar empleados tiene que rebasar los mínimos. Sí. Y tiene que ser uno competitivo en el mundo laboral y establecer programas de reconocimiento, programas de incentivo, programas de desarrollo personal y profesional. Claro. Que lo que no me puedes dar monetariamente, me lo puedas dar no monetariamente. Claro. Y ahí entran todas estas cosas que hemos estado discutiendo. Yo creo que esto es un tema que podemos seguir hablando según terceras partes, porque realmente hay mucho que trabajar. Hay mucho que trabajar y si lo tomamos desde el punto de vista de todas las organizaciones, en algún momento todas en un punto han fracasado en esta parte que tiene que ver con el salario emocional. Claro. Así es, doctor. Pues ya llegamos al final del programa y esto pasa bien rápido, pero en un minutico, ¿alguna recomendación, una última, una conclusión que usted quiera brindar? Yo entiendo que hay que hacer un llamado a las empresas a repasar y tomar ese paquete de beneficios y a repensar qué generación y qué personas están buscando empleo y a quién vamos a reclutar. Y mirar bien qué realmente están buscando más allá de un salario monetario. Que vamos a tener estas personas que nos van a demandar. ¿Qué me vas a dar más allá del sueldo que me estás ofreciendo? Es un repensar de esa plantilla de beneficios. Pues muchísimas gracias, doctor Roberto. Un placer tenerlo desde el observatorio. Gracias, a ustedes. Pues amigos, hemos llegado al final de nuestro programa desde el observatorio. Agradecemos por supuesto al doctor Roberto González por aceptar nuestra invitación y compartir sus conocimientos y experiencias. Les recordamos que pueden conseguir la retransmisión de este programa en YouTube en el canal Huellas del Futuro bajo la playlist desde el observatorio o en el formato podcast en Spotify. Les agradecemos a todos por habernos acompañado hasta el final de este programa y nos vemos la próxima semana desde el observatorio. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.